continuamos con nuestra primera ponencia complementaria del eh, día de hoy. Es titulada Método de implementación de metodología BIM en pequeñas y medianas empresas de ingeniería y construcción. El autor y expositor, el ingeniero Luis José Carrillo. El ingeniero Carrillo es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Carabobo, tiene diplomado en gerencia de proyectos BIM, actualmente es especialista BIM en plataformas colaborativas en IBM Aslan, empresa que tiene más de 7 años ejecutando proyectos de ingeniería con metodología BIM y son consultores en proyectos de implementación de metodologías BIM en empresas privadas. Tengo entendido que la presentación va a ser en vivo vía Zoom. Adelante. Okay. Buenos días para todos. Yo soy Luis José Carrillo. Soy parte de IPM Aslan, esta organización que tiene más de 18 años en el mercado desarrollando proyectos de ingeniería y también proyectos de implementación BIM en empresas privadas como consultores externos, y tenemos algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes. En este caso, bueno, todos conocemos, ya hemos escuchado un poco de la metodología BIM, que es esta forma de desarrollar modelos 3D que contengan información paramétrica de los proyectos, cualquier tipo de información que nosotros necesitemos. Y tiene algunas otras implicaciones, como lo es la gestión de la información. Nos ayuda a masificar la organización de nuestros procesos, de la organización. Nos permite obtener mejor trazabilidad de todo lo que va ocurriendo en un proyecto. Obtenemos mayor agilidad y calidad y disminuimos tiempos de ejecución. Bien, en estas implementaciones hemos visto algunos, hemos presentado o enfrentado algunos retos, ¿ok? Primero que nada, hay una clara resistencia al cambio en muchos casos por parte de los destinatarios o los usuarios de las tecnologías, ¿ok? También un leve miedo al fracaso en algunos casos, pero hay algo muy importante y es la curva de aprendizaje que tiene un impacto a corto plazo, debido a que es necesario siempre dejar de dedicarle tiempo al trabajo para dedicarle tiempo a aprender a hacer las cosas de una manera diferente, y es una inversión de tiempo que muchas veces las personas no están dispuestas a realizar. También hay un reto muy importante aquí en Venezuela, y es que hay poco incentivo. En otros lados hay legislaciones que obligan al uso de esta metodología para proyectos de edificaciones o a partir de cierta cantidad de, de dinero en cuanto a presupuesto, etcétera. Sin embargo, en Venezuela, bueno, ya sabemos que no existen ese tipo de requerimientos que también ayuden a avanzar eh, en cuanto a la implementación masiva, pues, de BIM. Y algo muy importante que vamos a estar conversando es el costo de la implementación. ¿Cuánto cuesta implementar BIM? Entonces, esto está pensado para pequeñas y medianas empresas porque vamos a tratar eh, de reducir o de pensar que no es al final tan costoso, que podemos empezar por lo poco. Por eso pensamos en una implementación escalada de BIM, ¿ok? Que permita justamente tratar de minimizar o sí, de reducir esos retos, ¿ok? O de tratar de afrontar esos retos, mejor dicho. Entonces estamos pensando o hemos diseñado un procedimiento o una estrategia para llegar a un nivel de madurez BIM nivel 1, en el cual vamos a implementar algunas partes, ¿ok? O algunos detalles, y entonces los pasos que vamos a seguir es, en primer lugar, implementar un entorno común de datos y nomenclaturas que nos ayuden a organizar la información. Luego, implementar herramientas de creación de la información, que es el paso, vamos a decir, más pesado de todo esto. Pero para esto necesitamos primero definir requerimientos de información y definir luego usos BIM. Y finalmente vamos a plasmar
todos esos estatutos y procedimientos en documentos estructurales. Uno de ellos es el plan de ejecución BIM. Entonces, vamos allá. En primer lugar, en cuanto a la organización de la información, la norma ISO 19650 parte 1, que habla acerca de algunos requerimientos de gestión de información en proyectos BIM, habla, entre otras cosas, que la organización de la información tiene que ser por estados. La información tiene un estado que puede ser en progreso, compartido, publicada. Y ese CDE es la única fuente de información, es el único medio para difundir y transmitir información de un proyecto. Y todos los interesados deben tener en mayor o menor medida acceso a ese centro de datos. Entonces pudiésemos asemejarlo a una nube, un servicio de nube, con algunas características muy particulares. Hay herramientas tecnológicas que están pensadas para ser usadas en proyectos BIM, que vamos a llamar CDEs especializados, entornos comunes de datos especializados, que tienen licencias en muchos casos muy costosas, pero que tienen herramientas de gestión de construcción que son muy particulares y muy bien pensadas para esta industria de manera particular. Además de que permiten gestionar atributos y nomenclaturas, tal como lo demanda la norma. Y bueno, en este caso, como estamos pensando en función a costos, vamos a pensar en entornos comunes de datos adaptados o en servicios de nubes que no son específicamente para la industria de la construcción o para proyectos BIM, pero que luego de hacer algunas adaptaciones a las funciones básicas pueden cumplir esos preceptos de las normativas. Si bien es necesario entonces integrarlo con otro tipo de herramientas para que pueda terminar de cumplir o de cubrir todos esos requerimientos que son importantes en cualquier proyecto de construcción. Entonces podemos ver una tabla comparativa muy sencilla en el que vemos, por ejemplo, que los CD especializados permiten visualizar dibujos y modelos, crear marcas de revisión de manera colaborativa, mientras que herramientas adaptadas no lo pueden hacer. Es necesario entonces adaptar o adoptar otro tipo de herramientas como visualizadores de modelos que permitan entonces realizar ese tipo de actividades, ¿no? Importante los accesos configurables a las carpetas. En todos los casos, eso es posible realizarlo en algunos servicios de nube para que todo el mundo tenga acceso al CDE como debe de ser, pero no todo el mundo puede tener acceso a todas las carpetas. Entonces allí es importante tener ese punto de configuración a la mano. Y al final el estado o la gestión de estados según la normativa solamente lo hace de manera nativa esos CDE especializados de los que estamos comentando. Es importante entonces en las herramientas adaptadas realizar o crear carpetas para cada uno de los documentos, de los contenedores de información que estén en cada uno de los estados. Vean la comparación de precios entre los CDs especializados y herramientas adaptadas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de carpetas para cada uno de los contenedores, es decir, carpetas para documentos que estén en progreso o compartidos o publicados. Y también un ejemplo de gestión de información a través de nomenclaturas, porque luego de que toda la información está en un mismo lugar, en una misma nube, es importante estructurarla para que no sea un mar de información que es muy difícil navegar a la hora de buscar algo de manera particular. Lo que comentaba a nivel de visores de modelos, los entornos comunes de datos que están creados para metodología BIM lo tienen integrado. Sin embargo, aquí vemos una herramienta que es gratuita, que puede utilizar cualquier interesado del proyecto, que puede generar marcas de revisión, comentarios en los modelos y que, muy importante, puede ver la información del modelo. En cuanto a las herramientas de creación de información, mucho se habla de cuánto cuesta implementar algo de esto, ¿ok? Sin embargo, hay que empezar
por qué es lo que requerimos. Entonces hay que pensar en lo que la norma llama los EIR, PR, AIR y los OIR, que son requerimientos de la organización, del activo y del proyecto, que estos tres a su vez van a confluir o decantar en los requerimientos de intercambio de información, y eso no es más que definir qué es lo que quiere el cliente extraer de ese modelo, qué quiere ver, cuánta información quiere ver en ese modelo. Y eso nos va a ayudar a determinar entonces cuáles son los usos que le vamos a dar al modelo. Y eso, a su vez, nos va a ayudar a definir cuál es la herramienta de creación de información que nosotros tenemos que implementar, o la herramienta de modelado BIM que nosotros tenemos que utilizar, o cuántas de ellas o de qué tipo son. Entonces, primero definimos esos requerimientos, después fíjense que vamos a tener que determinar los usos BIM, que estos son algunos, hay muchos otros que son muy reconocidos, muy aceptados y prácticamente estandarizados, y hay que definirlo, porque si yo dijera que el único uso BIM en base a los requerimientos de mi cliente es que la documentación sea a partir del modelo, entonces yo no tuviese ni siquiera que cambiar de herramienta. Con una herramienta CAD que usualmente utilizo, yo pudiese generar un dibujo 3D y en base a eso sacar algunas vistas. Y cuando Disculpe, cambie el modelo ingeniero, 3D, ¿sí? quedan 5 minutos. Ok. Eh, y bueno, entonces yo tendría que determinar o aplicar un principio de Pareto para saber cuál es el 80%, cuál es el 20% de los usos BIM que demanda el 80% de mis proyectos. Y así generar un flujo de trabajo estándar para esos usos BIM que pueda ser trazable y estandarizado, ¿no? Finalmente, todo esto lo plasma en unos documentos estructurales que son el protocolo y el plan de ejecución BIM, que la norma dice que tienen que tener necesariamente estos 7 capítulos o estas 7 informaciones importantes, y nosotros hemos estandarizado eso siempre en que el protocolo y el plan de ejecución BIM deben hablar de herramientas, personas y procesos. En cuanto a herramientas, tiene que estar establecido qué CD vamos a utilizar, cuáles son las nomenclaturas, qué versión de software vamos a utilizar, en fin. En cuanto a personas, tiene que definirse una matriz de responsabilidades. Y en cuanto a procesos, es la parte más extensa, tiene que estar bien plasmado para el consumo y la consulta de todo el equipo de trabajo. Cosas como, por ejemplo, qué plantillas vamos a utilizar y dónde están ubicadas, qué unidades, coordenadas, cómo vamos a federar los modelos, todo ese tipo de información. La implementación del entorno común de datos se puede dar desde el día 1. Sencillamente es muy importante siempre evadir correos electrónicos con información adjunta, evadir contenedores particulares de información, es decir, que todo el mundo tenga archivos en sus computadoras. No, siempre es bueno trabajar a partir del CD, implementar la nomenclatura de esos archivos de una manera estructurada. Luego, pues, la implementación de esos contenedores de información o de herramientas de creación de información es la parte más extensa, a partir de 3 meses de manera estimada. Y finalmente, la redacción del protocolo BIM y del plan de ejecución BIM. Como conclusiones y recomendaciones, bueno, utilizar herramientas colaborativas que ayuden a maximizar el flujo de información, y que en la medida de lo posible puedan estar integradas, ¿no? Lo valioso de esos CD es que tienen todo integrado el mismo y todo se interrelaciona. Puedo tener una incidencia relacionada a un elemento del modelo. En cambio que, bueno, herramientas de gestión de tareas, hay muchas y muy buenas, pero no necesariamente basadas en el modelo. Establecer usos BIM típicos, con ese principio de Pareto que comentábamos, que nos permita establecer procedimientos estandarizados en torno a los entregables de esos usos. Realizar revisiones y adaptaciones trimestrales a los documentos estructurales y crear procedimientos estandarizados muy específicos que complementen a esos documentos estructurales. Bueno, esto ha sido todo. Aquí están nuestros datos de contacto. Estamos a la orden para cualquier consulta.
Muchísimas gracias, muy interesante presentación, muy actualizada y bueno, esperamos que sea de utilidad para los oyentes. Muchas gracias, ingeniero Carrillo, por su presentación.